El Rey Oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 28. Lo usaremos, dijo Cyprian. Will levantó la mirada cuando Violet regresó tras haber encadenado a James en la cocina y la puerta se cerró tras ella con un chasquido suave. Cyprian había enderezado la butaca de Gaudier y lo había ayudado a sentarse de nuevo mientras Will dejaba el collar sobre la repisa de la chimenea. Seguía envuelto en la manta, pero podía sentirlo, una pesada presencia que atraía su mente y su atención. Le pondremos el collar a James, insistió Cyprian, y lo enviaremos a atacar a Simon. No podemos convertir a James en nuestro lacayo, dijo Violet. ¿Verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire. No será para siempre, apuntó Cyprian. Si lo consigue, le quitaremos el collar. No podéis quitárselo, dijo Gaudier. Todos se giraron hacia él. Will sintió que sus palabras se hundían en su interior como una piedra fría en un lago. ¿Qué quieres decir?, le preguntó, con un hormigueo en la piel. Gaudier estaba en su butaca, envuelto en su chaqueta sucia y arrugada, parte de la decadencia y el abandono que los rodeaba. Entrelazó unas manos nudosas que a la tenue luz le parecieron hinchadas. Sus ojos ciegos y perlados no miraban del todo a Will. No tiene cierre, no tiene llave. Cuando se lo pongas, será tuyo para siempre. El cuerpo de Gaudier se balanceó ligeramente, como si se sintiera ansioso. Lo pronunció como si citara unas oscuras escrituras. Solo la muerte lo liberará. Tuyo para siempre. La idea de que el collar fuera permanente, de que James no pudiera quitárselo, hizo que el hormigueo que Will sentía en la piel se convirtiera en un profundo escalofrío. Solo la muerte lo liberará, pensó Will, pero no lo había hecho. James era un renacido, había muerto y había nacido de nuevo, y el collar todavía lo buscaba. Will miró el collar, su silueta bajo la manta, el recordado resplandor de su oro. Tenía ante sí la escala completa de la decisión a la que se enfrentaban. Podían detener a Simon, pero el precio sería James, para siempre. ¿Cómo lo sabes?, le preguntó Will, mirando de nuevo al anciano. ¿Cómo sabes lo que ocurre cuando James se pone el collar? Mi ancestro fue su ejecutor, dijo Gaudier, robándole el aliento. Rathorn mató al traidor y lo sepultó en su tumba, pero el collar no se abrió ni siquiera entonces. Tuvo que decapitarlo para quitárselo. ¿Decapitó el cadáver de James?, preguntó Violet asqueada. Había dado 2 pasos atrás. El Rey Oscuro dio la orden. Gaudier recitó las palabras como si fuera una antigua historia, relatada muchas veces. Sus lacayos morirían para renacer con él. Rathorn asesinó al traidor en los peldaños del Palacio Oscuro. Se suponía que debían enterrar su cuerpo en la tumba del Rey Oscuro, pero no pudo resistirse al collar. Cerró el cuello del traidor y se lo llevó. No quedaba nadie que pudiera detenerlo. El horror de aquellos últimos días inundó a Will. El Rey Oscuro derrotado por la Dama, las fuerzas de la oscuridad repelidas y la muerte. Una oleada de muerte. ¿A cuántos sirvientes había ordenado asesinar el Rey Oscuro? Will se imaginó al verdugo en los salones del Palacio Oscuro, saqueando los cuerpos como un cuervo picoteando la carroña. ¿Sería ese su futuro si el Rey Oscuro regresaba? ¿Kilómetros de terreno cubierto de muertos? Rathorn huyó con el collar. Lo escondió, lo mantuvo a salvo. Se convirtió en un secreto familiar transmitido a través de los siglos. Ahora yo soy el último y Simon me ha encontrado. Él lo quiere, lo quiere. Mató a mi hijo, ¿sabes? Pensó que yo le había entregado el collar. Lo habría hecho. Solo necesitaba pasar un poco más de tiempo con él. Solo necesitaba. Gaudier cerró las manos instintivamente. El collar lo había vaciado, convirtiéndolo en un cascarón. Will pensó en Rathorn, el verdugo del pasado, tomando el objeto que maldeciría a su familia, que devastaría a sus descendientes hasta que lo único que quedara fuera un anciano en una casa vacía. Había creído que era un tesoro, pero había sido una maldición. ¿Terminaría él como Gaudier, solo y medio loco, encorvado sobre el collar en celosa protección? Pero había una cosa en la historia que no tenía sentido. En aquel momento, James tenía todo su poder. ¿Cómo lo capturó Rathorn? Will miró a Gaudier, intentando ver en él algún eco del pasado, un campeón que había sido capaz de derrotar al mejor general del Rey Oscuro. Gaudier le devolvió la mirada, ciego. ¿Cómo lo capturó? No hubo captura. Tú no lo comprendes. Era la voluntad del Rey Oscuro, así que James se arrodilló y preparó el cuello para el golpe. La voz de Gaudier estaba cargada de una oscura promesa. Te lo he dicho. Pónselo alrededor del cuello y hará cualquier cosa que le pidas.
El traidor, el comandante de la oscuridad, el arma definitiva, una que podía blandir. Will miró a Violet y a Cyprian, dos rostros fraguados en un sombrío propósito similar al suyo. «Dadme el collar», les pidió. Cuando Will entró, James levantó la cabeza. Violet lo había encadenado a la estufa de hierro de la pequeña cocina, con su panel de cristal roto, lo bastante lejos para que no oyese a los demás. James había adoptado una postura que Will reconocía del tiempo que él mismo había pasado siendo una presa, de espaldas a la pared, con los ojos clavados en la puerta. En el extremo opuesto de la casa estaban solos. Cuando vio el collar en manos de Will, el cuerpo entero de James se puso en guardia. Su rostro cambió. «¿Qué vas a pedirme?», le preguntó. «¿Que te meta uvas en la boca? ¿Que me arrastre a tus pies? ¿O me enviarás a matar a todos los que conozco?» «Como tú hiciste con Marcus», replicó Will. Apartó la manta del collar, exponiendo su curva de rubíes mientras lo sostenía con cuidado a través de la áspera tela para no tocarlo con las manos desnudas. «¿Lo sientes, verdad?», le preguntó. La horrible expresión de James contestó que era un sí. «¿Cómo es?», quiso saber. «¿Duele?». «No duele, es...». James se tragó las palabras. La siguiente mirada fue aún peor y lo dijo todo. «¿Lo deseas?», había dicho Gaudier. «¿Lo deseas tanto como él te desea a ti?». James respiraba con rapidez. Tenía las mejillas sonrosadas y toda su atención estaba puesta en el collar. «Así que lo deseas», dijo Will. «Yo no lo deseo», replicó James. Will dio un paso adelante, sobre las hojas y la tierra que había entrado en la cocina vacía. «Gaudier ha dicho que su ancestro te cerró la garganta después de morir para conseguirlo. ¿Es eso cierto?». «No lo sé». James ya se lo había dicho antes. No recuerdo esa vida. En ese momento lo dijo como si estuviera enfadado, como si quisiera recordar, pero no pudiera hacerlo. «Pero recordabas el collar. Sabías para qué sirve. ¿Cómo?». James se mantuvo en silencio. Su pecho se movía con rapidez. «Tuvo que decapitarte porque no pudo quitártelo. ¿Lo sabías?». «Es eso atractivo, ¿no?», respondió James, con precario desafío. «El juguete de Simon será tuyo para siempre». Will oyó su propia voz enroscándose en la sensación del collar. «Odiabas seguir órdenes. ¿Seguías siendo consciente a pesar de la compulsión? ¿O se apropiaba de tu mente por completo, haciendo que creyeras que era tu voluntad? Dios, estás disfrutando de esto, ¿verdad? También disfrutaste con el cuerno, manteniéndome sujeto, sonsacándome. Pónmelo si vas a hacerlo, o eres demasiado cobarde». «Date la vuelta», le pidió Will. James se giró después de un instante, con las mejillas llenas de color. Will vio la línea de su espalda, su nuca expuesta. Tan cerca parecía que James obedeciera como si el collar ya rodeara su cuello, aunque se mantuvo como un semental durante el proceso de doma, temblando y sudando. Will extendió la mano para posarla en su espalda, entre sus omóplatos, y sintió el calor del destemplado músculo a través de la camisa y la seda de su chaleco. Will bajó la mano hasta llegar a la parte inferior de su espalda, donde James tenía las muñecas cruzadas, rodeadas por las esposas. Su cuello era una columna esbelta y pálida bajo las lengüetadas del cabello dorado. Parecía desnudo, vulnerable. Will notó en sus dientes que el collar estaba cerca del lugar al que le pertenecía, en el que encajaba. «Pónselo, ya es lo mío». Respirando superficialmente, abrió con rapidez las esposas de James y las dejó caer al suelo, después de un paso atrás. «¿Qué estás?». James se giró para mirarlo. En sus ojos había cautela, incertidumbre. Por instinto se agarró las muñecas como si no pudiera creer que Will lo había liberado de las esposas. Después levantó los dedos de su mano derecha para rozar la piel desnuda de su cuello. Will le ofreció el collar. Era como ofrecer pan a un hombre hambriento que podía tomarlo y apuñalarlo de todos modos, pero James no lo aceptó. Su cautela se acrecentó. «¿Por qué me lo devuelves?». Miraba a Will con intensidad. «Viniste aquí solo». «¿Qué tiene que ver eso con viniste aquí solo porque no quieres que Simon lo tenga?», dijo Will. «Simon no sabe que estás aquí». Observó los ligeros cambios en el rostro de James. «Tengo razón, ¿verdad?». «¿Y qué si la tienes?». James parecía preparado para aquello que fuera una treta. No había aceptado el collar, ni siquiera había extendido la mano hacia él, aunque su cuerpo estaba tenso, como si estuviera preparado para agarrarlo o huir en el primer movimiento. «Los siervos descubrieron lo que eras», le dijo Will. «Huiste. Eras un niño. No tenías ningún sitio donde ir.
Creo que acudiste a Simon porque era la única persona que podía protegerte. Te acogió, te crió, sabiendo en lo que te convertirías. Quizá te dijo que estarías a su lado en el nuevo orden, y quizá tú lo creíste, pero en algún momento descubriste la existencia del collar. James lo miró fijamente. Will sabía que las palabras lo habían sorprendido a un nivel profundo, que habían llegado a una parte de él que no solía verse. Te enteraste de que estaba buscándolo, te enteraste de que quería ponértelo. El hombre en el que confiabas quería esclavizarte, pero no podías abandonarlo. Tenías que encontrarlo antes de que lo hiciera él, y mantenerte a su lado te daba acceso a los mejores contactos, a la mejor información, a las mayores probabilidades de éxito. Así que hiciste lo que te pedía, el juguete de Simon. Dejaste que te convirtiera en su mascota, y cuando descubriste que Gaudier estaba en Inglaterra, viniste aquí, solo. Se produjo un silencio en la habitación vacía. James estaba muy quieto, como si el mismo acto de respirar pudiera delatarlo. Parecía que no iba a hablar, pero lo hizo. Fue su padre, dijo James. Fue el padre de Simon quien me crió, no él. ¿Qué edad tenías cuando lo buscaste? 11 años. ¿Y cuando descubriste lo del collar? 1 año después. Will lo levantó, ofreciéndoselo de nuevo. Yo no soy un siervo, le dijo. Yo mantengo mis promesas. Soy leal a mis amigos. Ya te lo dije. Las pupilas dilatadas hacían que los ojos de James parecieran muy oscuros. Su cautela se había transformado en una larga e inquisitiva mirada, como si buscara un truco o una trampa. ¿Qué evita que tome el collar y te mate ahora mismo? Preguntó James. Nada. ¿Y Simon? No podrás detenerlo sin mí. Will sintió que sus labios se curvaban, una frágil y nueva sensación en su interior. No me subestimes. No voy a ayudarte a luchar contra él. Ya lo sé. Aún así, James no tomó el collar. Siguió mirando a Will con aquella extraña y curiosa expresión. No te comprendo. Eso también lo sé. James extendió la mano con lentitud. No agarró el collar de inmediato. Dudó antes de tocarlo, deteniendo los dedos sobre él, y en el último segundo evitó asirlo con la mano desnuda. Lo tomó por el lugar en el que lo sostenía Will, con la parte envuelta. Sus dedos estaban fríos. En cuanto Will soltó el collar, fue como si un hechizo se rompiera. James lo envolvió con rapidez en la manta y se lo metió bajo el brazo. Verlo desaparecer también ayudó. James hizo ademán de marcharse, y se detuvo para observar a Will. Podía ver otra pregunta formándose en sus labios, pero en lugar de hacérsela, James negó con la cabeza y se marchó en silencio a través de la puerta desvencijada, con solo esa mirada de interrogación a su espalda. Violet estaba sentada en el borde de la mesa rota, pero se levantó de un salto cuando Will llegó. Cyprien estaba junto a Gaudier, con la espada en la mano e igualmente tenso. Su lenguaje corporal estaba cargado de expectación, atravesado de vergüenza. Ambos miraron a Will con tensión nerviosa y después más allá, al pasillo. Cuando no vieron a James, la tensión se llenó de urgencia. Cyprien dio un paso adelante. ¿Lo has hecho? ¿Se lo has puesto? Cyprien se sonrojó después de haberlo dicho. Violet había avanzado 2 pasos por el pasillo vacío, buscando algún rastro de James. ¿Lo has enviado ya por Simon? He dejado que se marchara. Ambos se giraron hacia él para mirarlo, en un momento de desconcertado silencio. La túnica de Cyprien estaba un poco ensangrentada por la herida que se había hecho al golpear la pared durante la captura de James. Cambió de color y parches rojos aparecieron en sus mejillas. ¿Has hecho qué? He dejado que se marchara. La estancia estaba llena de las señales de la pelea anterior. Los muebles estaban destrozados, el techo casi atravesado. Había escombros por todo el suelo y el fino polvo de yeso se cernía en el aire bajo los débiles rayos del sol. ¿Y el collar? Era suyo, se lo devolví. En el atronador silencio que siguió, Gaudier emitió un sonido grave y dolorido. Se ha ido, lo ha regalado. Cyprien apretó la empuñadura de su espada. Casi había llegado a la puerta antes de detenerse. No tenía modo de deshacer lo que Will había hecho. James se había marchado ya, a caballo y con buena ventaja, y era demasiado poderoso para ser sometido, aunque Cyprien lo alcanzara. Will sintió la golpiza de emociones cuando el novicio se dio cuenta de que era demasiado tarde, de que había tomado la decisión sin él. «Lo acordamos. Acordamos usarlo para detener a Simon». «Yo nunca accedí a eso», dijo Will. «Escuché a Gaudier y tomé mi decisión». «James», dijo Cyprien como si el nombre estuviera sucio, «te ha utilizado. Te ha engañado para que sintieras compasión por él y tú has caído en la trampa». Era lo correcto.
zanjó Will. Tenga tu so como hizo con Emery. ¿Tú también estás enamorado de él? Era lo correcto, repitió Will con firmeza. No era lo correcto, exclamó Cyprian. Tuvo a mi hermano prisionero durante meses, manteniéndolo con vida hasta que se convirtió, y después lo soltó para que masacrara a los siervos. ¿Cómo crees que se habrá sentido Marcus sabiendo que la sombra estaba en su interior, pero sin poder retenerla? James dijo que Marcus había suplicado. ¿Lo recuerdas? Y ahora Simon tiene la roca tenebrosa. Esto no tiene nada que ver con Marcus. No, esto tiene que ver con Simon, dijo Cyprian. Simon va a liberar a los Reyes Oscuros y ellos harán que la muerte y la destrucción llueva sobre este mundo. Nada puede detenerlos. Ningún poder es lo bastante fuerte. Conozco los riesgos. Sé lo que Simon puede hacer. Teníamos una oportunidad de derrotarlo. La teníamos en nuestras manos y tú la has regalado. Ya oíste a la sierva mayor. Cuando los reyes sombríos sean libres, Simon invocará al rey oscuro. Y cuando el rey oscuro regrese, traerá el oscuro pasado con él, recuperando la magia y subyugando nuestro mundo. Podríamos haber usado ese collar para detenerlo. ¿Usarlo? ¿Como los siervos usaron el cáliz? Le preguntó Will. Cyprian palideció, como si la carne sobre sus huesos se hubiera convertido en mármol. Era como si lo hubieran atravesado, pero estuviera tan desprovisto de sangre que la herida no pudiera sangrar. El silencio resonó. Todo se detuvo y el único movimiento fue el de las pequeñas motas de polvo suspendidas en el aire de la ruinosa habitación. No es lo mismo. ¿No lo es?, replicó Will. ¿Qué parte? ¿La de esclavizar al enemigo? ¿La de creer que puedes usar un poder oscuro sin convertirte en aquello contra lo que luchas? No es lo mismo, repitió Cyprian. Usar el collar no pondría a nadie en riesgo. Es la voluntad del Rey Oscuro, exclamó Will. Está en todas partes. ¿Acaso no lo sientes? Sus artefactos, su poder. Los siervos están muertos porque bebieron de su cáliz. Nunca tuvieron una oportunidad. El Rey Oscuro estuvo siempre en el interior del Alcázar, dentro de sus cuerpos, dentro de sus mentes. ¿Crees que fue un accidente? ¿Un giro del destino? Él lo planeó. Igual que planeó esto. Él quiere que el collar esté en el cuello de James, y tú quieres hacer lo que él desea. No cedió. Igual que los siervos. Cyprian cerró las manos en puños. Los siervos no estaban cumpliendo su voluntad. Eran buena gente oponiéndose a la oscuridad. Mantuvieron su legado durante siglos, lucharon mucho antes de que tú llegaras al Alcázar, y cuando apareció la sombra, dieron sus vidas para detenerla. Mira. Will agarró a Cyprian por el brazo e hizo que se girara para mirar al anciano, que se balanceaba en la butaca. Mira a Gaudier. El collar pervirtió a todo su linaje hasta que fueron incapaces de hacer algo más que guardarlo y protegerlo. Lo hicieron durante siglos hasta llegar a esta casa, hasta nosotros, hasta James. Mirando al anciano, Will podía sentirla, la sofocante influencia del Rey Oscuro extendiéndose sobre todo, tan densa que casi lo ahogaba, como un millar de oscuros zarcillos alargando sus dedos hacia el oscuro pozo del pasado, buscando algo a lo que aferrarse. Los siervos creyeron que tenían el control, pero no era así, lo tenía él. Él quería que bebieran, así es como funcionan sus objetos. Crees que los estás usando, pero son ellos quienes te utilizan a ti. Entonces, ¿qué podemos hacer?, preguntó Cyprian, pero por la expresión agónica de sus ojos Will supo que ya sabía que aquel camino era el correcto. Sin el cáliz, sin el collar, solo estamos nosotros tres contra la oscuridad. ¿Cómo lucharemos si una única sombra mató a todos los siervos del Alcázar? No lo sé, respondió Will con honestidad. Pero ahora estamos fuera de sus planes, quizá por primera vez. Tú eres el único siervo que queda, y también eres el primer siervo al que no puede controlar. Eres un siervo que no ha bebido del cáliz. Cyprian tomó aliento tembloroso. ¿Crees que James volverá con Simon?, preguntó Violet en medio del silencio. Eso tampoco lo sé, dijo Will. Pero ahora él también se ha liberado del Rey Oscuro. ¿Y Gaudier? Miró al anciano marchito, su piel tensa sobre sus huesos, todavía meciéndose un poco en la butaca. Will se arrodilló delante de Gaudier para poder hablarle desde la misma altura. Gaudier, me temo que James te dijo la verdad sobre Sophie. Estás solo aquí. ¿Hay alguien a quien podamos enviar a buscarte? ¿Algo que podamos hacer? ¿Hacer?, repitió Gaudier.
Puedes devolvérmelo, eso es lo que puedes hacer. Se suponía que era yo quien debía ponérselo, no tú. Will se levantó rápidamente con el estómago revuelto. Le llevaron el latillo de leña, 6 huevos que encontraron en el viejo gallinero y una bandeja llena de manzanas del árbol descuidado del exterior, junto a un balde de agua fresca. Después se marcharon de la granja, donde la voz de Gaudier todavía resonaba. «Tenía que ser mío, obedecería mis órdenes con el collar en el cuello». Cabalgaron de nuevo por las ciénagas hacia el arco roto que ahora conducía a un patio mudo y vacío. Will no quería regresar al alcázar. Podía notar su propia resistencia. En su mente, el arco era tan ominoso como las puertas de un cementerio por la noche. A su alrededor, las ciénagas se extendían frías y húmedas bajo el cielo gris, mientras los caballos avanzaban a través del barro. «¿Qué vamos a decirle a Grace y a Sarah?», preguntó Cyprian, poniendo a su caballo a su altura. Cyprian se había mantenido en silencio durante el trayecto de vuelta, asimilando las palabras de Will. Había pasado toda su vida entrenando para ser un siervo, siguiendo sus tradiciones y sus normas. Aquella vida era lo único que conocía. Sin la guía de la orden, estaba perdido. Reacio a beber del cáliz, pero sin otra indicación sobre cómo vivir. La idea de que todavía pudiera ser un siervo, como se suponía que debieran ser estos, era nueva para él. En aquel momento preguntó sobre Grace y Sarah sin acritud, una pregunta práctica que necesitaba respuesta, pero Cyprian tenía razón. ¿Qué iban a decirles? ¿Cómo les explicarían por qué habían vuelto con las manos vacías? ¿Por qué habían renunciado a su única arma contra Simon? ¿Cómo iba a contarles que los Reyes Oscuros serían liberados y que no había ningún modo de detenerlos? El futuro parecía escaparse de sus manos, junto a todos sus planes para Simon, y Will solo podía pensar en que no estaba preparado para la batalla que se avecinaba. «Will», oyó decir, y fue apenas consciente de que Violet desenvainaba su espada mientras 2 figuras a caballo aparecían detrás del arco. Su belleza era como la dorada luz del sol de la primavera, incluso allí, en el lodazal frío y gris, aunque ella y la bonita yegua de motas grises sobre la que cabalgaba parecía totalmente incongruente. La falda de su vestido de montar azul se había manchado de barro, así como las patas y el vientre de su caballo. A su espalda había una niña más pequeña, de 9 o 10 años, con las gruesas cejas y el rostro pálido, subida a un pony. Parecían muy distintas, una preciosa y dorada y la otra robusta y sencilla, pero ambas se giraron para mirarlo a la vez. «Dijiste que viniera si estaba en peligro», dijo Catherine.